El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches. Ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, nuestro director, vamos a tratar el tema ya consensuado con él sobre Afganistán, los talibanes, el problema del fanatismo religioso, el nacionalismo y elementos del terrorismo. Para empezar el programa, aquí a mi lado se encuentra el profesor Harold Ortiz, invitado especial a esta conversación, filósofo de la Universidad del Valle, politólogo de la Universidad Javeriana y profesor de la Universidad Libre en Ciencia Política, invitado en otras ocasiones y miembro del Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto, Centro de Pensamiento Estratégico, que trabaja temas de coyuntura. Vamos a observar un video sobre la instrucción recibida por los talibanes y muchos afganos en una escuela de Pakistán, donde el Mulá Omar, quien fue presidente de Afganistán en la época del 2001, era el presidente cuando lo de las Torres Gemelas. Miremos este video y voy a hacer un comentario sobre el fanatismo, la religión y la chaira. Hora del almuerzo en Darul Uloom Haqqaniya, la escuela religiosa más antigua de Pakistán. Desde 1947 se difunde aquí una estricta interpretación del Islam. Le preguntamos a los alumnos si conocen músicos occidentales. No, escuchar música es un pecado para el Islam. ¿Pero qué ocurre si uno sube a un colectivo donde suena música? Le digo al chofer que la música no es buena, que no condice con el Islam. Pero si no me hace caso, entonces recito el Corán e intento concentrarme en mi trabajo. Facebook, en cambio, sí está permitido. Ahora se tiene que ir. La clase está por empezar. $3.500 alumnos de Pakistán y también de Afganistán estudian aquí en Haqqaniya. Algunos permanecen tan solo 1 o 2 años, otros completan toda su educación religiosa e inauguran más tarde su propia mezquita o escuela coránica. En el edificio vecino se imparte clase a los alumnos más jóvenes. Zaitullah aprende inglés para poder predicar el Islam por el mundo entero.
El Islam debería dominar en todas partes. Todos tienen que abrazar el Islam. El sistema judicial islámico debe regir en todo el mundo. Muchos alumnos provienen de un entorno tan pobre que la escuela religiosa es su única oportunidad para acceder a la educación. Aquí reciben alojamiento gratuito, alimentos y también atención médica, además de la cosmovisión de Samuel Haq. Desde hace 30 años dirige la Haqqania. En esa época, los futuros líderes talibanes entraban y salían como si fuera su casa. El famoso combatiente Mullah Omar estudió aquí, como también Osama Bin Laden. Todos eran héroes, por supuesto. Cuando alguien ataca tu país, tienes que defenderlo, sin importar si eres musulmán o no. Samuel Haq relata que años antes la guerra de Afganistán y las escuelas religiosas fueron financiadas con miles de millones de dólares aportados por Estados Unidos, cuando Rusia aún era el enemigo. Muchos alumnos marcharon a la guerra como voluntarios, pero él asegura que jamás envió a nadie a la yihad. Occidente nunca le dio una oportunidad a los talibanes de establecer realmente su sistema. Aunque tuvieron que librar una guerra contra Occidente, ellos lograron llevar la paz a todo el país, sin que hubiera una sola comisaría. Pero los criminales no eran tolerados, y cuando se implementó la Sharia, se terminaron las venganzas de sangre. Ya nadie se atrevía a molestar a las mujeres. Ahora, sus alumnos se convierten en imanes y maestros, pero también en políticos y mecánicos. Todos deben difundir su visión del Islam. Su obligación es difundir el Islam por todo el mundo. Más aún, esa es su misión. Bueno, aquí podemos observar en este video la forma de instrucción, capacitación que se hace en las escuelas religiosas. Esta de Pakistán es una de las más conocidas. Tiene un mobiliario y unas instalaciones inmensas, pero en Pakistán los sitios de instrucción también conocidos como las madrasas son más de 20.000. Como en Colombia, las iglesias y la formación de cristianos se hace en más de 5.000 sitios según el registro del Ministerio de Gobierno. Que ahora quiero hacer un paralelo más adelante sobre el asunto religioso. Pero la llamada Sharia, que llaman ley Sharia o ley islámica, no es una sola ley, es un conjunto de normas, es un sistema legal de normas inspiradas en el Corán. O sea, la fuente del derecho es la Biblia de ellos llamada Corán, la fuente del derecho. Nosotros en Occidente, las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, enseñamos que las fuentes del derecho son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales, la Constitución. Y yo enseño que la guerra, según los lineamientos del profesor Bobbio, porque las guerras, el triunfador impone un nuevo derecho. Es más, Colombia nació por una guerra, la guerra de independencia, y nació el Estado y nació el nuevo derecho. Y reemplazamos el derecho colonial, que era la legislación de Indias. Pues en Afganistán y en Pakistán, pero sobre todo en el caso de los talibanes, porque hay que distinguir a los talibanes, que son islamistas, yihadistas, fundamentalistas, wahabistas, de un extremo en la interpretación de las normas del Corán, que son restrictivas, que son retardatarias,
apegadas al espíritu de esos textos coránicos. Entonces la principal fuente del derecho es un texto sagrado, por lo tanto hay una unión indisoluble entre la moral y el derecho. Cuando en Occidente, entiéndase, Europa y América, se cortó la relación entre la moral y el derecho para hacer gobiernos civiles, laicos, seculares. Y allí se hacen gobiernos religiosos, por lo tanto no hay democracia, sino teocracia. Esa es la teocracia, inspirada en la teología, inspirada en la filosofía religiosa, inspirada en los textos sagrados, las leyes. Por lo tanto, si el grupo es fundamentalista y fanático, la restricción de las libertades es mayor, y por eso la violación a los derechos humanos. No reconocen la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, ni la tradición, el primer hito histórico de los derechos humanos desde la Revolución Francesa. Esa es la situación que lleva al fanatismo. Allí lo observan ustedes. El sistema legal es religioso. Y los talibanes ya habían estado en el poder entre 1996 y el 2001 e hicieron un gobierno restrictivo. Ya habían sido guerrilleros, porque ellos fueron mujahidines, pero fueron utilizados por los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, habían torpedeado la presencia soviética que quiso apoyar una revolución afgana del año 73, cuando dieron un golpe de Estado unos soldados progresistas contra la vieja monarquía feudal, porque allá todavía en el siglo pasado, estoy hablando de 1973, el mismo año del golpe en Chile, se dio el golpe en Afganistán contra la monarquía feudal. O sea, no habían salido del feudalismo, como nosotros no habíamos salido del feudalismo a mitad del siglo XIX, y aún hay rezagos feudales. ¿Sí? Y la colonia se prolongó hasta la mitad, cuando vino la reforma José Hilario López, y aquí vienen los parangones. Entonces, la Unión Soviética, como el golpe de Estado fue progresista, socialista, ocupó el territorio para ayudarlos, para apuntalarlos, pero esto fue una táctica de una de las guerras de baja intensidad de la Guerra Fría, en medio de la polarización, socialismo, comunismo, en la división bipolar del mundo después de los acuerdos de Potsdam y de Yalta. Y Estados Unidos, al final de esa ocupación soviética que duró de 1979, llevaba 6 años esa revolución islámica del PDA, el Partido Democrático Popular Afgano. De 1979 a 1989, la Unión Soviética ocupó Afganistán, dizque para colaborar, y se apoderó prácticamente de la vida nacional. Algunos disidentes, porque se dividieron los que estaban en el poder, ¿sí?, no querían que fuera esa presencia militar, y aceptaron la colaboración norteamericana que desde el gobierno de Jimmy Carter impulsó, asesorado por el señor Brzezinski, una vietnamización de Afganistán, es decir, crearles una guerra adicional, pero sin ellos intervenir directamente. Estas son las proxy wars, disque de baja intensidad. Se dividieron quienes estaban en el poder, grupos étnicos,
y se desató fue una guerra civil tribal, de donde surgieron en 1994 fuertes el grupo Pastún, que es la etnia mayor, y de allí afloraron los talibanes que desde 1996 al 2001 asumieron el poder. Y siguen con el comportamiento de fanáticos fundamentalistas. Bueno, en ese contexto yo le quisiera preguntar al doctor Harold Ortiz, en su formación como filósofo, para que nos explique cómo la filosofía nos puede ayudar a entender el problema de las guerras presentes en la humanidad, y lógicamente este conflicto va allí envuelto. Sí, pues la humanidad siempre ha estado sometida a situaciones de guerra que sigue tan vigente aún en nuestro presente histórico tan civilizante. Y observamos que desde el cálculo de la política internacional, concretamente lo que está sucediendo en Afganistán, Alberto, evidenciamos que desde finales del siglo XX y en lo que va este siglo, reivindicar derechos, también entre comillas, y también el de invadir y someter pueblos y naciones. Por eso el interés de pensadores y de filósofos que con sus enfoques teóricos se enfrentaron al problema de la guerra, y más aún para ir preparando los caminos de la paz. ¿Ok? Por lo tanto, me parece pertinente, para poder esclarecer la situación en Afganistán, acudir a los planteamientos sobre la guerra y la paz en los filósofos Kant, en su obra La Paz Perpetua, y en Hegel, en su obra Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho. ¿Okay? Sostiene Kant que los estados todavía viven en una condición natural y viven en una situación de conflicto, de inseguridad y enfrentamiento. Para evitar esto, Kant nos plantea unas medidas de carácter jurídico para evitar la guerra e irse preparando hacia los horizontes de una paz perpetua. Y estas serían la honestidad en los pactos de paz, con el objetivo de ir erradicando cualquier mínima posibilidad de emprender nuevas guerras, ¿sí? La libre determinación de los pueblos en sus destinos políticos y de gobierno, el rechazo a las guerras de exterminio, como la prohibición, Alberto, de armas químicas, biológicas, el respeto a la población civil y a los prisioneros de guerra, el rechazo a las guerras ofensivas, que son diferentes a defenderse de ataques externos. ¿Ok? Sin embargo, los estados no pueden recurrir a un pretor para hacer cumplir lo expuesto. Por lo tanto, sostiene Kant que la única solución es el derecho internacional y la aplicación de normas éticas universales. ¿Ok? Kant, además de esto, nos plantea unos propósitos a largo tiempo, de largo alcance, como son una constitución republicana fundada en ciudadanos libres que se encarguen de hacerle, Alberto, seguimiento a las actuaciones de sus gobernantes y poder ellos incidir en los asuntos de la guerra y de la paz, una única legislación para todos y la igualdad de todos ante el derecho. También nos propone el ideal de la paz perpetua, soportada en un orden internacional que apele a la ley, más no a la fuerza, y por consiguiente esto se convertiría, Alberto, en una brújula que va a mediar las relaciones entre los estados. Sin embargo, dice Kant, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Se requiere de algo más, que viene siendo la garantía de la paz entre los estados. Y es lo que Hegel llamaría
la astucia de la razón o el ardí o la ardí de la razón, que hace que los individuos obren de manera inconsciente para poder cumplir con los fines altruistas del Estado, en este caso el de la paz, ¿ok? Hegel, la lectura contraria a la kantiana es la hegeliana, que se soporta en el realismo político. Es decir, Hegel no confía en la paz kantiana porque no existe un pretor. Los estados no confían en un pretor, no aceptan un pretor para que haga respetar los derechos entre los estados, ¿ok? ¿Por qué? Porque los estados son egoístas, se comportan como niños malcriados en relación a otros estados y no aceptan, Alberto, injerencias externas. Es decir, en el derecho internacional no existen, escúchese bien, no existen obligaciones como tales. Hegel considera de que la guerra es algo inevitable, Alberto, tiene que suceder cuando tiene que manifestarse y también son necesarias. Sostiene Hegel, ya con esto termino, de que las guerras tienen unas finalidades éticas. Cuando el ciudadano, cuando el individuo haya su verdadera y concreta libertad en el Estado, es decir, lo sustancial en el Estado, pues supedita sus intereses particulares hacia los fines altruistas del Estado. Es decir, cuando el Estado siente que su seguridad y su soberanía están siendo vulneradas, están en una situación de riesgo, Alberto, los ciudadanos acuden de manera dócil en la defensa del Estado. Bueno, frente a la situación kantiana, o sea, la posición filosófica de Kant, yo quisiera comentar algo sobre su respuesta, ¿sí? Él habla de los estados y los conflictos y las confrontaciones permanentes, ¿sí? Los enfrentamientos, y por eso había que buscar un modelo de confederación para intermediar, resolver y buscar la paz perpetua, que la paz sea perpetua, que sea duradera. Vemos allí un antecedente en la posición kantiana respecto a lo que fue luego la Comunidad de Naciones, la Liga de Naciones, en 1914, que duró hasta el 19, ¿sí? Vemos que la ONU, pues prácticamente es un reflejo de eso, la OEA, que es un símil de la ONU, es decir, fue un iluminado Kant al hablar de la Confederación de Naciones, pero en la búsqueda de la paz perpetua, lo cual se ha vuelto un ideal muy difícil en muchas regiones del mundo, porque hay guerras constantes. Historiadores que han determinado que desde Jesucristo hasta hoy solamente se han presentado, son 2021 años desde el nacimiento de Cristo, 240 años de relativa paz. Los otros siempre ha habido guerras, no guerras mundiales como las del siglo XX, sino alguna guerra en alguna parte. Eso es lo que él dice. Arnold J. Toynbee es el historiador que hace ese conteo. Por lo tanto, es un ideal muy complejo, muy difícil de lograr. Y Kant habla de lograr la libre determinación de los pueblos. Inclusive él habla de una ciudadanía universal, que es el cosmopolitismo. Y eso sí que sería hoy lo mejor que pudiera ocurrir, porque las fronteras se les cierran a los que no tienen visa, pasaporte o dinero. A los turistas se les abre por días. A los que no tienen nada, los refugiados que salen estampida por las guerras, como los que están saliendo de Afganistán en este momento, no los quiere recibir la Unión Europea. Ya está construyendo una valla Grecia en este momento. Y hay muros y vallas desde el siglo XX, muros para frenar, como el muro de México que quería Trump, pero ahí Víctor Orbán en Hungría tiene un muro
Hay muros en varios países. En Palestina los judíos construyeron un muro. Entonces la ciudadanía universal, ¿cuál ciudadanía universal? Y eso es lo que racionalmente debería ser así, porque somos habitantes de la tierra, por lo tanto no podemos quedar circunscritos a un solo país, el país de donde somos. Es como si dentro de un país, el que nace en un pueblo, digamos, el que nace en Versalles, Valle o en el Dobio, no pueda salir nunca a ninguna parte de Colombia. Miremos desde el punto de vista global, ¿cómo así que hay gente de África, de Asia, de América Latina que nunca puede ir a ninguna parte porque no lo dejan entrar? Así haga muchos ahorros para viajar, porque no puede mostrar su permanencia con los dólares que le exigen. No, y por su simple condición de ser país tercermundista. Ya existe pues una negativa, una discriminación de nacionalidades. Y adicionalmente la xenofobia, que va acompañada del nacionalismo y de la aporofobia, que es el odio a los pobres, ¿sí? Es decir, es muy complejo este drama que están viviendo los afganos. ¿Por qué? Porque ellos tienen temor de que los talibanes que asumieron el poder los repriman. Las mujeres les prohíban todo. Y los afganos colaboracionistas cipayos, que le colaboraron a las fuerzas aliadas durante mucho tiempo, los están buscando casa a casa. Pero esto nos permite diferenciar que hay afganos que no son talibanes y que hay afganos que son musulmanes y que no son islamistas, porque la gente confunde. El mismo Donald Trump, cuando llegó al poder en el 2017, confundía a todos los musulmanes con terroristas y prohibió la entrada de musulmanes a Estados Unidos, hasta que le explicaron, no es que los musulmanes todos no son terroristas, los terroristas son los de una red de Al-Qaeda, luego apareció la otra red que es el Daesh o el Estado Islámico, y no entendía, porque no tenía formación en política internacional. Bueno, y frente a lo que usted habla de Hegel, pues entonces el realismo político es el que prima, es decir, cómo en efecto hay más bien una visualización de la situación del derecho internacional a partir de la realidad, de la especificidad de cada país. Bueno, le quisiera preguntar por qué los enfoques teóricos de Kant y de Hegel a raíz de su exposición, estos enfoques nos ayudan a comprender la problemática de Afganistán, ya centrándonos en Afganistán. Sí, ok. Con la caída del bloque soviético a finales del siglo XX, surgen las guerras preventivas contra el terrorismo a raíz del ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Ese fue el caso de las invasiones a Irak y Afganistán, pero al servicio de intereses particulares por la obtención de recursos energéticos y puntos geoestratégicos importantes, ¿sí? Según Hegel, pues los estados acuden a la guerra si su seguridad, soberanía y dignidad están en riesgo. Y esa fue pues la razón por la cual los Estados Unidos y las potencias internacionales sistemáticamente han invadido gran parte del sudeste asiático desde la década de los 50, con la presencia de tropas francesas, que con su derrota en el Dien Bien Phu marcó pues el retiro de las tropas francesas de ese país del sudeste asiático, Alberto, concretamente nos referimos al Vietnam. Con la retirada de los franceses llegaron los norteamericanos en el año de 1963, llegaron con los primeros asesores militares y estuvieron 10 largos años allí hasta que en el año 1973 se firmó el acuerdo de paz en París entre los Estados Unidos y los Vietcong. Es decir, el sudeste asiático, o sea, la península Indochina, digamos que históricamente siempre ha estado invadidas por potencias extranjeras, Alberto. Y también estas mismas potencias extranjeras han sido las que han invadido
dos países del centro de Asia, el caso de Irak y Afganistán, como una clara violación a los tratados supranacionales, como el caso de la ONU, que desde la óptica kantiana es una violación al derecho de gentes consagrado en una federación de estados, ¿ok? Por eso Estados Unidos, Alberto, siempre ha interpretado amañadamente la real situación de amenaza y ha legitimado, bajo esta sospecha, entre comillas, ha legitimado la invasión a estos dos países del centro de Asia, disfrazada de democracia y de libertad. Pues bien, lo anterior tiene validez ante la teoría hegeliana, donde los estados pueden contrarrestar, Alberto, la situación de riesgo y también tienen esa libertad en la búsqueda de la persecución de sus propios fines, pero tendrá problemas ante el escenario de una guerra defensiva y de conquista, porque, Alberto, al no ser cierta la situación de amenaza, pues la ciudadanía estadounidense y la comunidad internacional no se alistarían en una aventura conquistadora con claros fines particulares. Bueno, frente a esos recursos energéticos que usted menciona, hay que relevar, hay que resaltar que en Afganistán hay litio, que es muy apreciado, gas, hay petróleo, y es el epicentro en la producción de amapola para la fabricación del opio. Entonces, la situación geopolítica es muy compleja, porque si bien es cierto que otras guerras se realizaron también con la disculpa o el argumento de, por ejemplo, las armas de destrucción masiva de Irak en el 2003. Recordemos que eso fue una gran mentira, porque en el 2001 se atacó a Afganistán con autorización de la ONU a raíz de que los talibanes estaban ayudándole a los miembros de Al Qaeda y que desde allí se fraguó el ataque a las Torres Gemelas. Entonces fue una respuesta vindicativa, ¿sí? Una, digamos, venganza. La reacción del señor George Bush, que era el presidente, a buscar aliados como Tony Blair, que era el primer ministro de Inglaterra, Aznar, José María Aznar, que era el presidente de España, y de otros 31 países, porque fueron 33 países los que cooperaron, estuvo justificada por la ONU frente a unos indicios graves de la presencia de Al Qaeda en el territorio afgano. Pero en el 2003 fue claramente sin haber pruebas contundentes, porque los inspectores de la ONU, que eran Mohamed Al-Baradei y Joe Blix, un sueco, y Al-Baradei era egipcio, habían dicho, como inspectores de la ONU y miembros de la OIEA, que es un organismo de la ONU para la inspección de armas atómicas, que allí no había armas de destrucción masiva. Las armas químicas que tenía Hussein se las había dado inclusive los mismos Estados Unidos para atacar a Irán, y ellos utilizaban para atacar también a los miembros del Kurdistán, ¿sí? Pero no tenían armas de destrucción masiva. Lo que quedó claro, por eso hablo de los recursos energéticos de Afganistán, es que en Irak era por el petróleo, y esa fue la política de Dick Cheney, que era el vicepresidente y que fue aportante para la campaña, no solamente porque era vicepresidente, sino que con las petroleras de Texas. Entonces, a por el petróleo. Lo mismo ha pasado en otros sitios, en Libia, ¿sí? Estas guerras colonialistas,
que Estados Unidos adelanta colocando gobernantes que ellos manejan y que van a imponer la democracia para mejorar ese país. ¿Cuál democracia si ellos no respetan tampoco la democracia? Donald Trump no respetó la democracia en 4 años de ejercicio del mandato. Asaltó el mismo Capitolio, que es lo más sagrado para ellos, para desconocer el triunfo de Biden, para que no se pudiera posesionar y para que se siguiera con el reconteo de los votos. Entonces, y van a imponer la democracia en otra parte. Es un fracaso, como usted dijo. Esto nos recuerda a lo de Saigón. Saigón es la huida de los norteamericanos, la salida a las carreras, a horcajadas, cuando perdieron la guerra de Vietnam, que Ho Chi Minh les ganó, y donde murieron 50.000 norteamericanos, muchachos norteamericanos, jóvenes que se volvieron drogadictos allá, y que las familias decían: no nos envíen mal a nuestros hijos, y que sencillamente por eso los Estados Unidos, después de la derrota de Vietnam en Saigón y esta salida de Kabul desde el 15 de agosto, donde los talibanes ya llegan a Kabul, es muy parecida a la de Saigón en Vietnam. Es una derrota. O sea que lo que debe terminar es este colonialismo, esta imposición, y dejar que los pueblos se desarrollen. Está bien que estos talibanes son de conducta retrógrada, o sea, hay que criticar que estén anclados todavía en la Edad Media, que no hayan pasado por un periodo de ilustración. Ellos no han tenido ilustración como lo tuvimos nosotros, ¿sí? La ilustración francesa, la ilustración europea, para salir del oscurantismo religioso medieval inquisitorial en que estuvimos sumergidos. Pero ni así funciona bien la democracia, ni en Estados Unidos ni en muchas partes de Europa, porque el populismo, la corrupción, la xenofobia y otros elementos, desde el punto de vista de la extrema derecha y de la desestabilización institucional, no está funcionando, y le van a imponer a otros, y otros que todavía no han pasado la etapa, porque apenas, como dije al principio, estaban superando el feudalismo en 1973. Nosotros lo superamos porque tuvimos feudalismo y esclavismo al mismo tiempo durante 3 siglos, y llegó la República y siguió 50 años más. Nosotros no salíamos de esa situación, y anclados con las leyes coloniales y con la forma del manejo de la tierra colonial, y aún todavía hay formas de rezago colonial. Entonces quisiera hacerle otra pregunta, doctor Harold, aprovechando su presencia y amabilidad con los televidentes y amigos de las redes sociales. Además del conflicto en Afganistán, ¿qué otro tipo de guerras padece la humanidad en este momento y que se pueda mirar con ese enfoque filosófico que usted maneja? Sí, bien, pues Kant y Hegel no alcanzaron a imaginarse el poder destructivo de las armas de los ejércitos actuales del mundo. Por eso la humanidad debe tomar conciencia del peligro de ese arsenal nuclear en la solución de conflictos. A esto se le agrega también que los países tercermundistas, concretamente el caso de Afganistán, pues padece conflictos armados, ocupaciones impuestas, Alberto, por los Estados Unidos y potencias extranjeras como la Unión Soviética desde la década de los 80, las ansias expansionistas de sus países limítrofes, ¿sí? O los focos de resistencia que desde el valle del Panjshir se resisten a la avanzada del talibán, Alberto. También hemos presenciado las guerras de liberación, donde pueblos, naciones y colonias se han levantado contra el yugo opresor de países de potencias extranjeras, ¿sí? Y por lo tanto, pues en este diagnóstico tan desesperanzador, pues creo que habrán más conflictos armados en Afganistán. Hace poco el Estado Islámico atacó el aeropuerto de Kabul con un saldo alto de muertos y heridos. Habrán más guerras también en Afganistán.
si alguna potencia extranjera decide imponer nuevamente su fracasado modelo de desarrollo y de imponer también su falsa democracia, como fue la de haber apoyado al gobierno ilegítimo del expresidente en fuga, Hamid Karzai, ¿ok? Entonces, ese es un panorama pues bastante poco optimista por el cual la humanidad está padeciendo en estos momentos y en épocas anteriores, Alberto. Bueno, las armas de destrucción masiva, que son las verdaderas armas nucleares, como la energía atómica, fue utilizada en Hiroshima y Nagasaki para leccionar a los japoneses que no se rendían aún en agosto de 1945. Estas armas de energía atómica han llevado a que 12 países tengan armas nucleares. 12 países, de los 220 países que hay en el mundo, en el planeta Tierra, 12 son estados nucleares. Entre ellos Pakistán, la India, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, hasta Brasil tiene ya una planta nuclear, pero sobre todo Corea del Norte e Irán, que en estos momentos son los de más complejidad. El terrorismo se hizo presente porque ellos fueron guerreros mujahidines y ahora son miembros de la yihad, que es una guerra santa. Pero el terrorismo está extendido en toda la zona. Ellos quieren un Estado integrista islámico, que era el Estado que tenían antes de los bombardeos en Afganistán por parte de la alianza de los países que lideró Estados Unidos en esa retaliación. El terrorismo de Al Qaeda ya no es el mismo, o sea, se desperfiló después de la muerte de Bin Laden, ¿sí? Pero todavía son una red de 35 países que tienen terroristas, que conformaron una guerra internacional irregular, o llamémosla mundial, contra los países de la Alianza Atlántica y los países europeos que apoyaban la invasión y que apoyaban las injerencias. Ya no son tan fuertes, pero el Estado Islámico, que apareció en el 2014, sigue existiendo. Y el terrorismo internacional puede ahora reaparecer en alianzas con otros grupos terroristas, porque los talibanes están apoyados con simpatías con Rusia, con China, con Irán y con Pakistán. O sea, ellos no están solos. No los reconocen en muchas partes como Estado. Y les van a imponer, como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condiciones para que no sea tan estricta la aplicación de la nueva Sharia. Pero termino aquí diciendo que el acuerdo de Doha, que se firmó en Qatar en febrero del 2020 y lo firmó Donald Trump para la retirada de las tropas norteamericanas y para que los talibanes no atacaran más a los ciudadanos estadounidenses y para que se normalizara un poco la zona, es visto por muchos críticos el acuerdo de Doha como una rendición del señor Trump. Y ahora toda el agua sucia se le va al señor Biden, porque Biden lo que hizo fue cumplir con lo que firmó Trump. Y porque además Biden sabía que en los 8 años que fue vicepresidente con Obama, que esa situación era inmanejable en el sentido de que quienes llevaron a la ocupación pues fue el gobierno de George Bush, no ellos. Y que ya se había cumplido con el cometido y que no se había logrado, porque los mismos norteamericanos no entienden lo que pasa allá. Mire, Donald Rumsfeld, que fue un alto funcionario en el 2003
del gobierno de Bush dijo que él no entendía cómo era la situación en la zona de Afganistán. Y otros que han sido, digamos, altos directivos también de la guerra, dicen lo mismo, que es una situación incomprensible. ¿A qué ha llevado esto? Al mercenarismo internacional, al paramilitarismo internacional, porque más de 700.000 norteamericanos han estado en estos 20 años entrando y saliendo a Afganistán, ¿sí? Y han muerto 6.500 entre soldados norteamericanos y mercenarios, pero es que los mercenarios no los presentan como tales, sino como contratistas, son particulares contratados para la guerra, por lo tanto son mercenarios que van al tráfico de armas, o sea, como un negocio. Para agregar algo a lo que usted está mencionando, ¿sí? La recomendación que hace las Naciones Unidas al Talibán de que no hagan una interpretación tan severa, dogmática, al pie de la letra sobre el Corán, pues me parece que es algo un poco complicado, porque pues primero ese estado Afganistán, entre comillas, pues es un estado fallido, es decir, ni siquiera han llegado ellos, Afganistán ni siquiera ha llegado al derecho formal, que es la base, escúchese bien, Alberto, que es la base de la estructura jurídica de un estado. Eso no existe en este momento en Afganistán, en ese sentido. Entonces, complicando que los derechos humanos se puedan cumplir a cabalidad en esa nación de Afganistán. Segundo, son una teocracia, como lo mencionó usted hace rato, son una teocracia, es decir, el concepto de ciudadanía es muy difuso, es difícil de ubicar ese concepto en una teocracia, donde los ciudadanos entre comillas, no tienen derechos, sino más bien exagerados deberes y obligaciones para con el texto sagrado del Corán, que es la constitución política de ellos, en otras palabras. Entonces, eso dificulta ¿sí? la aplicación de los derechos humanos y el respeto a los derechos hacia las mujeres. Y hay que entender también que la cultura de los derechos humanos nació en el mundo occidental, es una invención de Europa, del mundo occidental, que ha intentado socializarse por todo el mundo, por todo el planeta, hacer la exigencia, el cumplimiento, la vigencia, el respeto y preservación de los derechos humanos, pero hay que entender que aquí la globalización no es tan global como se pretende. La globalización tiene unos límites, como es ese. Los pueblos del mundo del Medio Oriente, del África y parte del Asia, Alberto, no se someten dócilmente a esos designios de la globalización, a esos valores del mundo occidente, porque la globalización es una invención del mundo occidental, no de los países o de las regiones periféricas del planeta Tierra. Por lo tanto, existen unos límites, como son las teocracias en esos países del mundo oriental. Ellos no tienen una cultura por la democracia, ni siquiera los imperios, las potencias extranjeras han podido acabar con esas teocracias, han impuesto gobiernos de acuerdo a los intereses geopolíticos del mundo occidental, ¿sí? Entonces también existen esas razones culturales, ancestrales, históricas, religiosas, que impiden que la cultura de los derechos humanos propias del mundo occidental puedan imponerse, al igual que los valores del mundo de la globalización en esos países de la periferia. Por lo tanto, allá hay que hablar de otro tipo de derechos. Inclusive aquí nosotros los latinoamericanos, Albertos, que somos tercermundistas, ni siquiera aquí los derechos humanos se pueden cumplir a cabalidad. Aquí toca hablar en Latinoamérica,
de otro tipo de derechos humanos, porque los derechos humanos todavía no se cumplen a cabalidad aquí. Por ejemplo, el derecho al estudio, a la educación, a la vivienda, el derecho a la seguridad alimentaria. Los pueblos latinoamericanos tenemos eso en stand-by, tenemos eso en espera. Entonces uno dice, Alberto, nosotros que presuntamente somos occidentales, nosotros los latinoamericanos, y ni siquiera los derechos universales de ese universo occidental no se pueden cumplir aquí en cabalidad, muchísimos menos, Alberto, muchísimos menos se van a poder cumplir en esos países del Medio Oriente. Bueno, quisiera decir para finalizar, porque nos dicen que quedan 3 minutos, nos dice el técnico en la cabina, el amigo Edison Yantén Díaz. Yo quisiera decir lo siguiente, a usted y a los televidentes y a quienes vayan a hacer uso del video en YouTube y en las redes sociales. El problema central creo que estriba en la falta de construcción de la nación. O sea, en Afganistán no existe una nación, como decir, por ejemplo, la nación colombiana, la nación argentina, la nación francesa. Esos fueron procesos muy largos. En Francia eran pequeños reinos en la Edad Media, en el mismo España también, 8 reinos cuando vino Colón aquí, a América. Nosotros que tenemos todavía 81 comunidades indígenas, porque serían más de 140, las otras las exterminaron, los mataron, los conquistadores y los españoles, los arrasaron. Pero Bolívar, los neogranadinos, los próceres de la independencia, los abogados ilustrados de la época, cuando estudiaron la Constitución de Angostura y para hacerla de Cúcuta y fundar el Estado, en diciembre del 19, de 1819, ¿vieron? Las etnias que existen, porque éramos Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá juntos, que nacimos como un solo Estado, fue la Gran Colombia. Si aquí tendríamos 140 etnias y hoy 81, súmele las de Ecuador y las de Venezuela, eran más de 250, dijo, la nación colombiana es la de los linderos que funcionaron en el virreinato y son los linderos para la república según el uti possidetis iure, una teoría del derecho internacional que ya existía. Los afganos no tienen una nación porque son más de 50 etnias que no se han puesto de acuerdo y la mayoría es pastún. Etnias como los hazaras, los tazicos, los tayikos, los aimacos, los batuchis, los uzbecos, los turcumanos, los nuristaníes, los brahúíes, los kirguises y otras para completar 50 no se han puesto de acuerdo. Pero la mayoría, y esas fueron las que desarrollaron la guerra civil después de que se fueron los soviéticos, porque expulsaron a los soviéticos. Allí estuvo financiados por la CIA. Ayudando a la monarquía feudal todavía Norteamérica hizo eso, alentó y creó prácticamente, insufló a los talibanes. Y hoy se habla de Pastunistán. Como los pastunes son más de 40 millones, pero pastunes afganos y pastunes pakistaníes de Pakistán. Pasa como con los vascos, españoles y franceses, etcétera, etcétera. Y se dice que hay una lucha por unir a esas dos regiones y hacer un nuevo estado que es Pastunistán, porque usted sabe que Afganistán está en medio de otros tan, ¿sí? Está en medio de Uzbekistán, Tayikistán, está en medio de Turkmenistán, Irán, Pakistán y una cola de la China arriba por el lado del colindamiento de Pakistán con Afganistán. Entonces, si fundan un nuevo Estado, esa es la razón para el comportamiento que están adoptando. Bueno, entonces no son una nación todavía,
y tenemos ese drama humanitario, ese éxodo que se está viviendo en Afganistán y que no son recibidos por los europeos, y es población víctima de una guerra y de las intervenciones extranjeras, que esto tiene que considerarse en otro programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Thank you.